llamado Tito. Así que abramos la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Una carta pastoral, es doctrinal y habla de la estructura de la iglesia, es eclesiástica. Son 3 capítulos y allí nos vamos a posicionar para conocer el mensaje que el Señor nos da. Y este mensaje está relacionado con el mes de noviembre. En este mes de noviembre, nuestro Dios nos habla y nos dice: van a establecer líderes, ancianos, obispos, supervisores, diáconos, equipos ministeriales ordenados, etcétera, en la iglesia. Quiero presentar primeramente la relación espiritual entre Pablo, apóstol, y Tito, el hijo verdadero en la fe. Porque antes de las palabras que están en esa carta, hay una relación, hay un padre, es apóstol de Jesucristo, hay un hijo, es hijo verdadero en la fe, hay una relación padre-hijo, hay una crianza de por medio, hay un discipulado, hay una crianza que ha llevado a Tito de la infancia espiritual a la madurez espiritual. El apóstol Pablo, como pionero en la predicación de la palabra a los gentiles, comenzó a hacer recorridos misioneros, los llamados viajes misioneros, el primero, el segundo, el tercero, y varias vueltas en una región, otras varias en distinta región, etcétera. A la hora de leer las 3 cartas pastorales, nos damos cuenta de lo siguiente: el apóstol Pablo sabía que había dejado inconclusas ciertas cosas. He allí el espíritu de la carta, en donde le comunica a su hijo verdadero en la fe, Tito, en este caso, una serie de detalles que tienen que ver con los creyentes en cierto lugar. Y allí Pablo abre su espíritu, abre su corazón apostólico y le dice a Tito: tú vas a concluir aquello que yo comencé. Tú vas a continuar en aquella parte que yo la dejé inconclusa. Tú vas a ser parte de una obra que ya es después de mí. No necesito estar allí, pero sí debo levantarte a ti, darte autoridad, darte la palabra y el espíritu de la palabra para que tú hagas una obra. Entonces, hay pues este contexto que Pablo, después de sus recorridos varios y como plantador de iglesias, Pablo sabía qué cosas estaban inconclusas. Pablo sabía la medida espiritual de los discípulos de una iglesia o de una ciudad. Muy bien. Versículo 5 del capítulo 1. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. El Espíritu de Dios a nosotros, tanto los oyentes presentes como los oyentes lejanos a distancia en alguna otra parte de la tierra, está diciéndonos el siguiente mensaje. Saúl, en este caso mi nombre, como en Manzanillo, Benji, como en Denver, Ana, como en Guadalajara, Rosendo, como en X lugar de la tierra. Preste toda su atención, usted que me ve por internet. El Espíritu de Dios, en la mención del nombre Tito, somos nosotros, los ministros, los ministerios, los pastores, los líderes actuales. Pero hay algo aquí que es una realidad que no se puede ocultar y está en el mensaje de Pablo a Tito. Saúl, Ana, Rosendo, Benjamín, Ernesto, Salomón, tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y cuando yo recibí este mensaje, me impacté, quedé impactado, porque el grito del Espíritu es este, a todos nosotros: Titos, pastores, ministros, líderes jóvenes, ministerios, tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y aquí es donde entra la carta a Tito. Tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Otra vez, tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y aquí es donde entra el mensaje de Pablo a Tito. Establécelos a los líderes en cada ciudad y en cada iglesia, establécelos. Y entonces, esa voz es fuertísima. Me puse a analizar el panorama presente, contemporáneo, donde estamos nosotros. Y esa es la realidad innegable, innegable. Tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. ¿Qué debemos hacer? Seguir la Escritura. Allí está el Espíritu, allí se halla la guianza espiritual. Esto es tan serio como ahora le estamos dando la debida seriedad. ¿Cómo dice la Escritura? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Corregir, corrección, es indicación de una falta, error o defecto con la intención de quitarlo. Deficiente o deficiencia es imperfección, desajustes en el comportamiento, es algo inferior a lo normal, tratándose de un funcionamiento espiritual,
funcionamiento espiritual inferior a lo normal. Entonces, ¿cuál es la máxima o el grito de Pablo? Titos, tienen a las ciudades y a las iglesias sin líderes. Y Tito quedó pasmado y dijo, pero aquí estoy yo, pero aquí está Timoteo, pero aquí está Filemón, pero aquí está Priscila y Aquila, pero aquí está la casa de Onesíforo, pero aquí está Sóstenes. Y Pablo decía, no me están oyendo, mucho menos entendiendo. Tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y lo voy a seguir repitiendo hasta que ponga esa palabra en su espíritu. Y cuando uno comienza a visitar Manzanillo, Guadalajara, primero Dios vamos a ir a Monterrey, y ¿sabe qué hallamos? Está la figura pastoral, pero no hay líderes, no hay líderes. Esta es la realidad. El pastor de pronto dice, que pasen los ancianos de la iglesia porque van a orar por los enfermos o los van a ungir. Y uno, me señalo a mí, no sabe quién va a pasar. De los enfermos no, de los ancianos. Ya uno ni sabe quiénes son. Porque los que son de la vieja guardia ya ni se acuerdan que son. Y de pronto las miradas comienzan como diciéndose unos a otros, ¿tú eres? ¿Yo? Sí, ¿no te acuerdas que hace 25 años te dijeron? Yo, y entonces ya no sé quién va a pasar. En San Juan, en Denver, en Phoenix, en Dallas, en Manzanillo, en Guadalajara. Porque esa palabra no la hemos usado, no la hemos estudiado, no tenemos el conocimiento revelado de ella. Entonces, Dios mío, dije, titos, tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y el mes de noviembre es para establecer ancianos, diáconos, líderes, ministros, equipos ministeriales ordenados. Aleluya. Y entonces yo estoy muy serio visitando los lugares y las iglesias y trayendo esta palabra. Corrige lo deficiente y establece ancianos. Corrige lo deficiente y establece ancianos. Corrige lo deficiente y establece ancianos. Habré de darle la fuerza real de la primera frase, que es corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente significa como si tú fueras de cacería a matar patos y de veras le pegues al error y lo tumbes. Le pegues a los defectos y los quites. Le pegues a las faltas y las derribes. Eso es que se trata de corregir, no explicar, no señalar, no exponer, no evidenciar, sino corregir. Es salir armado y darle, porque es la intención de quitarlo. Entonces vea aquí el momento espiritual entre la carga espiritual entre Pablo y Tito. Aquí el que está con la carga espiritual es Tito. Que yo haga esto, que yo visite, que yo vaya, que yo les ponga los requisitos, que yo los pruebe. Sí, Tito,
tienes a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y cuando uno en verdad se pone serio frente a esta realidad, dice, no lo puedo negar. Es que si solo tenemos en nuestro espíritu esa fotografía que nace en lo visual, es como si yo les tomo una foto, la pongo en mi espíritu y le pongo una leyenda que diga, esto es la iglesia, y ya. Espérate, ¿y la estructura interna? ¿Y los liderazgos del cuerpo? ¿Y los requisitos? ¿Y los que maduran? ¿Y los que crecen? ¿Y los que se desarrollan? Entonces, no es lo visual el destino, es lo espiritual a lo que somos llamados a no ignorar y a convivir con ello, porque algunos van a ser establecidos, algunos. Establece ancianos en cada ciudad, corrige lo deficiente. ¿Por qué? Porque Pablo supo que de pronto los cuerpos locales cayeron en un funcionamiento inferior a lo normal, y es de tipo espiritual. Y Pablo dijo, eso es deficiencia. Corrígela, Tito, corrígela. Pero espérate, es que las cosas no son así tan fáciles como se leen. Tienes que llegar con autoridad a corregir lo deficiente. Con mucha razón, nadie quiere corregir lo deficiente, porque no es un enfrentarse a lo local, sino es tener espíritu de poder y autoridad para tratar con los errores, para animar a los creyentes y para traer la norma espiritual con los creyentes, a ver quién ya es maduro, quién ya es de doble honor, en quien todos confiemos, Por eso es una posición de liderazgo, doble honor. Entonces esta palabra es fuertísima. Corrige lo deficiente. Pablo comenzó a ver las deficiencias. Entonces, él está hablándole a su hijo verdadero en la fe. Enseguida vienen los requisitos. El que fuera irreprensible, o sea, que no haya de qué acusarlo de nada malo. Y se trata de una vida ejemplar dentro de la iglesia. Entonces allí va el primer requisito: marido de una sola mujer. Entonces aquí no vale la unión libre, ni esto ni aquello. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo es el supervisor, que sea irreprensible como administrador de Dios en el cuerpo. Administrador de Dios, fíjate las responsabilidades. Administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.
Estos requisitos no son para ser salvo. No, estos requisitos son para ser líderes en el cuerpo de Cristo. ¿Acaso usted diría, ¿a poco ya nos toca, pastor? Nos toca que pongamos líderes. Vuelvo a la premisa que el Espíritu nos pone frente a nuestro corazón. Titos, tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. ¿Y cómo que a poco ya nos toca, pastor? Que tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. ¿A poco ya nos toca, pastor? Que tenemos a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Esto es una revolución. Entonces, allí va Tito cargado con este mensaje, llega a Creta y de pronto se reúne con los discípulos y los creyentes y comienza a corregir. ¿Qué es corregir? Quitar la falta, el error, el defecto. Lo deficiente se vuelve una imperfección. Es un desajuste entre nosotros, un desajuste en el comportamiento. Alguien ya tiene un desajuste en el comportamiento. Hay que corregirlo. Corrige lo deficiente. Y entonces vienen los requisitos. No codicioso de ganancias deshonestas. Vamos aquí a ir a las varias versiones disponibles. Un compare, por favor, del versículo 7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante. O sea, ser arrogante es una tacha. No iracundo, porque ser iracundo es una tacha. Ni borracho, porque ser borracho es una tacha. Yo quería, pero soy borracho. Usted no puede ser. ¿Y cómo sabe que soy? Le voy a preguntar a su esposa. O se sabe, todos sabemos. Estamos hablando de liderazgos. No voy a hacer ningún llamamiento al altar. No, esto es para liderazgos. Titos, tienen a las iglesias y a las ciudades sin líderes. O sea, no se despegue de esa pieza clave. Entonces el Señor nos está diciendo, la palabra ancianos no son viejitos, no busques viejitos o viejitas. Busca madurez en el cuerpo. Ese es el término de ancianidad, pero es madurez en el cuerpo. No te fijes en los neófitos, en los inexpertos, en los que cojean de una patita y que a cada rato se dan sus caguamazos. No, porque estamos hablando de liderazgos. Tito, Saulito, tienes a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Oiga, más claro que me estén hablando a mí. Entonces yo estoy presentando la palabra y presentando mi obra, la obediencia a la palabra. Ni borracho, ni violento, los karatecas, ¿verdad? Ni codicioso de ganancias mal habidas. Es decir, esos hombres tienen negocios,
no son ninis que ni trabajan ni estudian, tienen negocios, son hombres con oficio, mueven las manos, se valen de ellas, sustentan, pero no traspasan esa línea de la honestidad a la hora de ganar, a la hora de cobrar, a la hora de llegar a las ganancias. Son sabios en ese sentido, no codiciosos de ganancias. Entonces, aquí es muy importante establecer la luz que es en el texto, en la escritura. No se trata de que usted diga, pues, yo estoy llenando los requisitos, pero aquí la escritura, como yo entiendo, es que al entrar a una posición de liderazgo en el cuerpo, voy a dejar de trabajar, me voy a salir del negocio, ya no voy a ser productivo con mis manos. No, eso no quiere decir. Quiere decir que usted no sea codicioso de ganancias deshonestas. Hasta allí quiere decir. No que deje de trabajar, o que el que no esté trabajando diga, yo lleno los requisitos, porque eso no es llenar los requisitos. Tiene oficio, tiene negocio, tiene inversiones, tiene clientes, tiene cuentas de banco. Es como toda persona interesada seriamente en prosperar y no anda de ocioso. Es trabajador de sol a sol. Bueno, más tiene una reputación favorable porque no es codicioso de ganancias deshonestas. Luego viene el versículo 8, sino hospedador. Ahora viene lo positivo. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, todos los que se echan sus vinitos, no quiero que los pongas como líderes. Todos los violentos, todos los pendencieros, los soberbios, ni te fijes en ellos. Eso es primero haciendo una alusión a lo negativo que no debe ser tomado en cuenta. ¿Cómo lo quiero decir? Eso negativo, si lo ves, entonces no lo consideres. Ahora viene puntos positivos que deben estar. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vámonos a varias versiones de la Biblia para tener claridad. Al contrario, debe ser hospitalario, o sea, practicar la hospitalidad. En mi experiencia, al ir a dormir como huésped en una casa ajena, siempre me acuerdo de esta escritura porque sé que por allí va la semilla del liderazgo en esa casa. Ya aquel que es hospedador ya lleva un puntito. Ya aquel que es hospedador tiene indicios de líder. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Aquí entramos a otro nivel de requisitos, porque hay aspectos, los primeros aspectos son los negativos que Pablo dice, eso no pertenece al cuerpo de Cristo. Si alguien los tiene,
el templo lo tiene lleno de carne, es carnalísimo. Y el templo solamente debe estar lleno del Espíritu Santo. Luego viene otro nivel de requisitos. Tiene que ser esto, y describe el carácter, el comportamiento, el espíritu de la persona, el ser de la persona. Y luego viene otro nivel. Este siguiente nivel tiene que ver con la crianza espiritual, basada en la relación padre espiritual-hijo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retener quiere decir conservar en sí. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, fíjate, cómo cada cosa que pertenece a la vida y a la piedad tienen valor en el cuerpo de Cristo. Lo que estamos haciendo tiene valor. Algún día te será de valor, porque tiene valor. Porque tiene valor. Esto te llena, te forma, esto te edifica. Fíjate los requisitos. Retenedor de la palabra fiel. A Tito le dijeron en el versículo 4, verdadero hijo. Eres un retenedor de la palabra fiel. Retener significa conservar en sí. Vámonos a un compadre. Debe apegarse a la palabra fiel. Ahora, si usted pone en un plano la primera parte de los requisitos, luego la segunda y luego la tercera, esa tercera parte de los requisitos, por ejemplo, la primera parte los llamé los negativos a evitar, los positivos a tener, pero esta siguiente parte son los espirituales de la crianza. Pablo nos está diciendo, fíjate quién se dejó criar por ti, quién te es leal a ti, quién te es fiel a ti, quién es un igual a ti en cuanto a la palabra, fiel tú, fiel él. Pablo le está abriendo los ojos a Tito, le está abriendo los ojos a Tito. Tito al principio se quedó como estupefacto diciendo, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? ¿Cómo lo hallo? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué mensaje es para ellos? ¿A qué los comparo? ¿Qué les digo? ¿Que es un trabajo? ¿Que es un oficio? ¿Es que porque vimos que para algo son buenos? ¿O cómo? ¿Cómo les llego? ¿Cómo? Entonces el Espíritu de Dios trabajó quitándole a Tito todas las nubes que le impedían tener visión. Y le dijo, Tito, apéguese a esto, apéguese a esto. Retenedor de la palabra fiel. Ahora, te voy a poner entonces aquellos casos en donde no hay retención de la palabra fiel. Son aquellos que están entre nosotros, que aparte de lo que el pastor les imparte, también creen a otro mensaje. Esos no sirven para ser líderes, definitivamente. Esas no sirven para ser líderes. Esto es más estrecho de lo que pensábamos. Tiene uno que caber por el filo de la navaja,
que pasar allí por el filo de la navaja. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que toda la vida han dicho, yo he leído mucho, yo sé mucho, yo he visto muchos programas, yo he oído mucho, yo he ido a muchas conferencias? Queriendo crecer, se han envanecido. Y la Escritura los va a partir en dos y les va a decir, no sirves para una posición de liderazgo. La Escritura es tajante, es parte. El mismo filo de la Escritura los parte. Es tajante. La Escritura pide que quien sea de doble honor sea retenedor de la palabra fiel, no que nos enseñe cuántos otros mensajes más tiene en su vida. Por eso, híjole, ahora sí comprendo el valor de estar bajo un solo pastor. Bajo un solo pastor. Yo soy un ejemplo de haber estado bajo un solo pastor y vea mi crianza. Vea mi crianza. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por Pablo. Pablo a Tito. Tito a los oyentes de Pablo. Ya estando examinándolos. No deberán creer a otro mensaje. No deberán oír otros mensajes. No deberán leer otros mensajes. Pablo, ¿qué está diciendo? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esos que contradicen lo hacen porque dicen que saben más. Se han envanecido. Porque hay muchos contumaces. A ver qué es esa palabra. Porque hay muchos, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. ¿Y a esos quién los hizo? ¿La iglesia? No. ¿El pastor? Menos. Entonces, ¿quién los hizo? Los contumaces, rebeldes, charlatanes y engañadores son vidas que dejan que la semilla del error y la mentira, la falsedad y el engaño llegue. Le prestaron atención a alguien que también tenía error. Porque hay muchos. Imagínense. Tito, tienes a las iglesias y a las ciudades sin líderes. Y luego en el 10 dice, Tito, hay muchos contumaces. Tito, somos menos los buenos, hay muchos malos. Tito, échale ganas, Tito. Levánteme líderes en las iglesias y en las ciudades. Estamos llenos de voces erróneas, muchos habladores de vanidades. Tito, échele ganas. O, por ejemplo, Tito, nomás fulanita de tal o fulanito de tal es el que está hablando la palabra fiel, pero por cada hombre o mujer que habla la palabra fiel, 100 hablan error. Tito, levánteme, líderes en las iglesias y en las ciudades. Y sabe, esa desproporción se siente en el espíritu, se siente en el espíritu.
porque pocos son los que están hablando la palabra fiel, pocos son los que están levantados. Los demás se levantan solos, pero por eso es el asunto que nos compete y nos ocupa interesadamente. Mayormente los de la circuncisión, estaba diciendo Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, allí donde estaba Tito, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Vamos a ver en otras versiones. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Fíjate, un profeta propio. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, corrige lo deficiente para que sean sanos en la fe. Ya hablé con los pastores, Pastor Ernesto, Pastor Everardo, Pastor Benjamín, Pastor Joel de Compostela, Pastor Gustavo Paulín, Pastor Salomón. Conforme a los requisitos de la Sagrada Escritura, quiero que me presenten candidatos a ancianos de la iglesia. Conforme a los requisitos de la Sagrada Escritura, preséntenme candidatos a líderes, a supervisores, a diáconos, a conformar un equipo ministerial ordenado. Y me comenzaron a mandar nombres, matrimonios así. ¿Qué? Si no es un llamado a ser salvos. No, va para atrás. No es un llamado a ser salvos. Conforme a los requisitos de la Sagrada Escritura. Conforme a los requisitos de la Sagrada Escritura. Tito, tienes a las iglesias y a las ciudades sin líderes, y hay muchos contumaces. Capítulo 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra fiel. Es la palabra fiel. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a un compare. Versículo 2. A los ancianos, enséñalos que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Aquí es muy importante y hago esta observación: cuidado con solo leer en una sola versión. ¿Por qué? Porque de pronto nos perdemos y no sabemos si están hablando de viejitos o ancianos, de ancianas o viejitas. Cuidado, porque sí se pierde uno, se lo digo frente a las cámaras, sí se pierde uno, porque nuestras traducciones y la versión 60 no es muy explícita. De pronto dice, ¿son viejitos o son ancianos? Y Pablo es muy rico en sus cartas a hablar de una posición de liderazgo, pero de pronto la enfoca según una responsabilidad, según la misma posición, pero otra responsabilidad. Y en ocasiones anciano es igual a pastor, es igual a obispo.
Entonces, vea usted, de pronto ungimos a un anciano, pero no sabe qué es en el sentido de responsabilidades. Entonces, debe uno tener claridad a la hora de ir a la Escritura para ser guiado y seguir las instrucciones espirituales. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, ¿viste? Está los ancianos, los jóvenes, los siervos. Entonces, cuidado con eso, porque se pierde uno muy feo. Tiene uno que ser cuidadoso y tener varias versiones a la mano. Exhorta asimismo a los jóvenes. Ahí es juventud natural, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aleluya. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Entonces, analiza los sujetos. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Comenzó por los ancianos y las ancianas. Después pasó a los jóvenes, después a los siervos, los amos. Así pues, entonces, en el versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad como lo estamos haciendo. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Amén. Entonces, sea sensible a la palabra de Dios. Aquí hallamos el Espíritu de Dios. Sea sensible a la Escritura que se abre, al mensaje de la Escritura, a la vida que tiene esta Escritura, y apéguese a ella, que esto le cale. Es un llamado a nosotros, a usted es un llamado. Ser bueno, ser dueño de sí mismo, ser justo, ser esto, ser aquello. Entonces, avancemos junto con la Escritura y honremos a quienes cumplen con los requisitos para que sean líderes. Amén. Y siempre hay un momento localmente en el cuerpo a honrar a quienes son líderes. Amén. Y bueno, no quiero que usted diga de sí mismo, híjole, pues no me tocó. No, pero ¿cuántos años ya lleva? ¿En qué estaba pensando? No, entonces no diga eso nomás para que lo escuchemos decir una opinión. Mejor guárdesela, no diga nada. Porque el Espíritu de Dios está haciendo aquí un corte, como decir, a ver, vean los requisitos y vamos a dar un doble honor. Amén. Vea, yo puedo sentir el peso de la palabra, así como sobre Tito fue la misma carga. Esto de buscar, de hallar. Vea, como si hubiéramos estado allí
Tito, acercándosele a un varón: hermano, mira, llegó esta carta de San Pablo, nuestro Padre espiritual, yo soy su hijo verdadero en la común fe, y me pide examinarte para ver si eres irreprensible. Y que ese hermano le cerró la puerta de su casa en las narices. No. Yo voy a la iglesia, pero no para que llegue un día como este, o para que esto y lo otro. Va a haber quienes están sellados para no ni un rayito de luz penetre, pero va a haber otros que van a decir: yo estoy listo, yo estoy listo. Va a haber testimonio de sus vidas. Amén. Vamos pues a ponernos de pie, a ponernos de pie. Aleluya, gloria al Dios nuestro. He aquí, no nos ha dejado huérfanos, tenemos palabra viviente, tenemos su Espíritu, que Él es el que nos guía. Él es el que nos da el sustento para andar en la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, porque son logros espirituales, son avances espirituales. He aquí el edificio que va coordinado, creciendo, aumentando en tamaño y en manifestaciones espirituales. He aquí va mostrando la perfección que es en ti, la belleza de tu palabra, cómo vamos conociendo y entendiendo el mensaje. No nos avergonzamos del Evangelio, no, para nada. Al contrario, lo amamos, lo hemos hecho nuestra causa. Estamos comiendo sus palabras, es nuestra sabiduría. Perseguimos el Evangelio más que cualquier otra cosa, para ser entendidos y tener luz. He aquí la fe llega por el oír. Así que la persuasión que tenemos está basada en el oído, está basada en el oído. Gracias porque estamos escuche y escuche tu palabra. Tú le das claridad a la palabra cuando es expuesta como ahora. Y aquí tu iglesia preparada para que haya líderes en cada iglesia y en cada ciudad. Hoy nos presentamos delante de ti para traer la moneda número 1, que es el diezmo. He aquí para manifestar el primer lugar que tienes en nuestra vida. Señor, he aquí tú has prometido manifestar la abundancia y reprender al devorador. He aquí cielos abiertos sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Iglesia, ten espíritu de dador alegre. Dios no miente. Dios no miente. Ten espíritu de dador alegre. Y da conforme hayas propuesto en tu corazón. Digamos pues la palabra de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Podemos pasar.